Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión en Forex que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director. Cuando son las 17 horas y 17 minutos del horario internacional, voy a iniciar este análisis que nos llevará una hora de vídeo aproximadamente, 55 minutos, 65 más o menos, y donde revisaremos los principales pares de divisas. También veremos el petróleo, el oro y el índice bursátil DAX alemán. Bueno, bienvenidos. Es viernes 23 de marzo de 2018 y vamos a realizar la previsión para la semana que viene, del 26 al 30. Cerraremos trimestre el viernes de la semana que viene. Debemos de tenerlo muy en cuenta, por supuesto. También deben de tener en cuenta que este fin de semana en Europa se cambia el horario de invierno a verano. Es decir, que a partir del lunes, para hallar los precios de apertura del día y para otras utilidades, deben de tener en cuenta GMT+2 y no GMT+1 como hasta ahora. Recuérdenlo. Bueno, vamos a iniciar la andadura. Como siempre, les detallo el orden de aparición. Vamos a analizar en primer lugar el euro-dólar, después veremos dólar-yen, libra-dólar, libra-yen y dólar-CAD. En último lugar, como les he anunciado, pues bueno, le daremos un repaso rápido a las cotizaciones del crudo Brent, crudo ligero, el oro y el DAX alemán. Bueno, el euro-dólar, otra semana más que nos va a cerrar en las inmediaciones del 1,23. Para negociaciones intradiarias, inmejorable. Hemos tenido una semana pues realmente que ha ofrecido muchísimas oportunidades de negocio todos los días, pero que en el cómputo general de la semana, como podemos ver, pues bueno, sigue inmerso en su estado de rango, no cambia, para negociaciones de lo que son extradiarias, pues bueno, no ofrece absolutamente nada. Quien está esperando que suba al 1,25, al 1,27 o que baje al 1,20, pues bueno, realmente no hay oportunidades. Donde están las oportunidades es en el negocio intradiario, ¿no? Que es donde realmente pues genera los movimientos óptimos para lo que es la negociación. El mapa de operaciones nos lo dice ya, nos dice que la cotización está muy paradita, está ya en la zona del 1,2360. Parece que, como se dice vulgarmente, el pescado está vendido esta semana y, salvo sorpresas de última hora, quedan 4 horas y 40 minutos para que cierre el mercado. Si tenemos alguna sorpresa de última hora que hace fluctuar bruscamente a la cotización, pues deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. ¿De acuerdo? No es previsible, todo parece indicar que va a quedarse a dormir en esta zona el fin de semana, pero bueno, si hubiera algún impacto de última hora, pues deben de tenerlo en cuenta. Como comentamos, el mapa intradiario, nuestras negociaciones intradiarias y nuestros planteamientos, nuestros mapas intradiarios todos los días a primera hora de la mañana, ustedes los pueden ver en formato de vídeo y en formato de texto, como siempre. En el día de hoy, un día más, el precio de apertura ha sido clave y determinante para apoyar técnicamente a la cotización del par e impulsarlo al alza. Bueno, es un detalle, pero no nos ocupa lo que es la negociación intradiaria. En el día de hoy, lo que nos ocupa es la negociación intrasemanal y a ello vamos a hacer la lectura. Es muy sencillita, esta semana no tiene mucho secreto. La cotización del par tuvo su punto de arranque en el 1,2286 el domingo por la noche, día 18 de marzo. Le dio el primer intento para querer alcanzar el refugio de mediano largo del 1,2385, fallido totalmente, y lo que hizo la cotización fue volverse a probar el 1,2255, que como vemos el apoyo en momentos de reunión de la FED, cuando la Reserva Federal hizo públicas su tasa de interés un 0,25% al alza. El mercado lo tenía muy descontado y lo que hizo el eurodólar fue ascender y además con fuerza. El 1,75 ha dejado la FED su tasa de interés, pero
pero como comento, muy descontado por el mercado. Lo que hizo la cotización fue probar el 1,2365 en horarios de apertura europea del jueves día 22. Órdenes masivas vendedoras colocadas en este refugio histórico, además con un repliegue muy rápido. Eso quiere decir que además de las órdenes masivas vendedoras imponiéndose a las compradoras claramente, estaban acompañadas de volúmenes de negociación, como podemos ver en la imagen. Devolvía la cotización al precio de apertura semanal, al 1,22, el 1,2286, milimétrico, totalmente comportándose ni un puntito siquiera. Nos dejaron pasar los grandes inversores del 1,2286 en la sesión americana del jueves, como podemos ver en la imagen. La intención de los grandes inversores, pues muy clara, no dejar caer ya al euro dólar en esta semana, porque las órdenes estaban colocadas milimétricamente en el precio de apertura semanal. Se podía haber pasado un poquito por debajo, pero no, ni siquiera eso, ¿no? Milimétrico, ¿no? Como comento. Y desde ahí el último repunte técnico amenazando de nuevo el 1,2385, que va a ser clave y determinante para la salida el domingo día 25 por la noche o en los primeros compases del lunes por la mañana, día 26, sobre todo en horarios de apertura europea. Deben de tenerlo muy en cuenta. El par avanza en esta semana, como podemos ver en la imagen. Vamos a ver cuánto avanza, un 0,60%, un 0,62 exactamente en estos momentos, unos avances que vamos a considerarlos moderados, ¿de acuerdo? En términos intrasemanales. Desde que abrió marzo, desde el nivel del 1,2192, también circula en terreno positivo un 1,39%, teniendo en cuenta que estamos a puntito de acabar ya el mes de marzo, unas ganancias moderadas las vamos a considerar también en términos intramensuales. No hay más lecturas de lo que ha sucedido esta semana desde un punto de vista técnico con respecto al comportamiento del precio, respetando las barreras técnicas importantes, las que realmente funcionan y las que realmente interesan, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos como siempre a temporalidades superiores para iniciar el análisis de previsión para la semana que viene y, como siempre, la iniciamos en temporalidad trimestral, llamando la atención, como las últimas semanas llevamos llamando la atención sobre la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde los máximos históricos del año 2008. Raro, nos sigue pareciendo que no vaya a darle un golpe a la directriz. En el muy largo plazo es vital. Y para negociaciones de corto y mediano, pues bueno, nos ayudará a tomar decisiones en caso de que llegue a atacarla. Vemos el rendimiento positivo desde el precio de apertura anual, luego lo detallaremos en otras temporalidades y veremos cuánto avanza en este año 2018, pero bueno, la vela trimestral nos indica que está en positivo totalmente la cotización del euro dólar y muy cerquita, como vemos, la directriz en la zona del 1,26 nos pasaría en estos momentos. Deben de tenerla en cuenta por la parte de abajo mientras no pierda el 1,1853 en el muy largo plazo. No hay nada que pensar de caídas para el euro dólar en este año 2018. Es la barrera clave, la congestión histórica más importante que tiene como apoyo de muy largo plazo la cotización del par y tiene que ceder, tiene que ser batida a la baja para que entren presiones bajistas consistentes en este año 2018. Mientras se mantenga por encima, nada que pensar de esas presiones. Bien, de temporalidad trimestral no comentamos nada más. Bueno, la reunión de la FED que comentábamos hace un poquito, nada, todo estaba descontado, del 1,50 al 0,75 que ha dejado la tasa de interés, pero bueno, el mercado ya lo tenía asumido, ¿no? De ahí que el repunte de la cotización del euro dólar. Aquí ya nos aparece lo que es el precio de apertura anual, el 1,1997, y vemos cómo cotiza al alza. Cerquita, como comentamos, la directriz de muy largo, que nos viene desde los máximos históricos y nos pasaría actualmente en la zona del 1,26, muy cerquita,
podría darle un impulso en estos últimos días del mes de marzo, podría intentar por lo menos acercarse, ¿no? Queda mucho trayecto. Técnicamente, pues le va a ser difícil y deben de tener en cuenta que la semana que viene el calendario macroeconómico viene carente totalmente de datos macro. No hay datos importantes ni desde Estados Unidos ni desde la zona euro. Por pura técnica le va a ser bastante difícil alcanzar la directriz antes de que cierre el trimestre. Pero bueno, nunca se sabe. Las cotizaciones y los movimientos que realizan los grandes inversores, pues bueno, son impredecibles. Y por la parte de abajo, como comentamos, ya nos aparece su punto de partida anual, este triangulito, junto con lo que es el 1,1853, que ya hemos dicho anteriormente, que es la pieza vital de muy largo plazo. Temporalidad semanal para ver los detalles que nos ofrece la cotización en esta temporalidad. Bueno, los detalles están muy claros. Aquí ya nos aparecen, como es normal, refugios de mediano o largo plazo de esta categoría. En temporalidad semanal vemos los apoyos que le está dando el 1,2158, vital, ¿no?, por la parte de abajo, y vemos cómo lleva 4 semanas intentando volver por encima del 1,2385, pero no lo consigue. La cotización está siendo siempre rechazada, pero no se aleja demasiado. La imagen es muy clara. Es decir, no tiene un repliegue hacia el 1,2185. Luego veremos por qué, porque hay otra pieza por aquí de mediano plazo que le impide ese movimiento. Pero nos llama la atención que se queda siempre en la parte superior. Esto denota fortaleza, indiscutiblemente. Lo que no denota, evidentemente, es debilidad, ¿no? Y más que nos está cerrando pues muy cerquita del 1,2385, que como hemos comentado será vital para la apertura de la semana que viene. De temporalidad semanal, ningún detalle más, ver la vela alcista con esas ganancias por encima del 0,60%. Bien, temporalidad diaria. Aquí lo primero que vamos a hacer es marcarle los rendimientos que mantienen este año 2018. Recuerden que las cotizaciones no solamente avanzan nominalmente, es decir, 1,2370, 1,2480 o 1,2163, sino que también tienen avances porcentuales. Y la herramienta de avances porcentuales es una herramienta imprescindible para poder desenvolvernos en las negociaciones de las rentas variables. Es imprescindible como los avances nominales, ¿no? Hay que trabajar con la herramienta de avances porcentuales si queremos tener una eficacia, ¿no?, a la hora de negociar. Desde su punto de partida anual, la cotización tiene unas ganancias por encima del 3%, exactamente un 3,06%. Unas ganancias de mínimas a moderadas en términos intraanuales. Bien, de temporalidad diaria destacamos, bueno, el apoyo en el 1,2158, que es milimétrico, del día 1 de marzo, cuando inició su andadura, este mes de marzo que estamos a puntito de terminar. Las órdenes estaban muy bien colocaditas en este refugio de mediano largo colocado por nuestro equipo hace años, por eso se respetan siempre. Y desde ahí impulso alcista. Esta semana lo único que ha hecho día tras día es golpear el 1,2255, no ha hecho otra cosa técnicamente por la parte de abajo. Las órdenes bien colocaditas también, como podemos ver en la imagen, y desde ahí al 1,2385, no hay más historia. Esta semana en la cotización del eurodólar, 1,2255, 1,2385. Un campo de acción de unos 130, 140 puntos, un campo de acción más bien estrechito para la cotización del eurodólar, no llega a ser mínimo, pero bueno, sí algo flojo, ¿no?, para la cotización del eurodólar en estado de rango, como comentaba al principio. Para la negociación intradiaria, excelente, le hemos podido sacar varias operaciones diarias, pero realmente para negociaciones extradiarias está vetado totalmente la cotización del par. De temporalidad diaria, ningún detalle a tener en cuenta. Y nos vamos a una temporalidad de 4 horas y le marcamos los niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene, que son los mismos de la semana pasada.
Lo que no existe no nos lo podemos inventar. El operador no puede inventarse lo que no existe. Tiene que agarrarse a la realidad del mercado. Tiene que agarrarse a lo que el mercado está ofreciendo, no a lo que nosotros queremos que haga la cotización o a lo que dicen por ahí que va a hacer. No, no. El operador tiene que agarrarse a que el euro dólar está en un estado de rango. Las oportunidades hay que buscarlas en estas condiciones de mercado y cuando salga de ahí, pues bueno, se irán buscando otros caminos. La realidad, como siempre, es la que manda, no lo que nosotros queramos o lo que nos imaginemos, ¿de acuerdo? Bien, el precio de apertura semanal lo vamos a eliminar porque evidentemente para la semana que viene tendremos otro precio de apertura semanal que será el que domine. 1,2385 para la salida del domingo por la noche o el lunes por la mañana en primeros horarios europeos tendrá la clave, sin duda. Si observamos que la cotización se instala por encima del 1,2385 y le proporciona ayuda, le alimentará presión alcista. Una doble barrera la tenemos en el 1,2563 porque por encima nos pasa la directriz bajista de muy largo plazo. ¿De acuerdo? Deben de tenerlo en cuenta porque esta doble pieza la vamos a delimitar como principal resistencia de la semana que viene, en la zona del 1,2575 aproximadamente, junto con el refugio de mediano plazo que nos pasa 10 o 12 puntitos por debajo. Esta doble barrera. De todas maneras, en nuestras negociaciones intradiarias, en nuestros vídeos intradiarios, siempre se lo digo, a primera hora de la mañana europea, a través de nuestra web, en la sección de análisis diario, ustedes pueden ver el vídeo y también el formato de texto. Le aconsejo que lean el formato de texto también, igual que el formato de texto de la previsión semanal, aparte del vídeo, porque se dan otras claves distintas. A primera horita ya tienen ahí colocado el vídeo de la negociación intradiaria y bueno, pues iremos detallando cómo se está comportando en el caso de que la cotización evidentemente ascienda hasta estas cotas. Nos pasaría, repito, sobre el 1,2575. Otra resistencia sobre un refugio de mediano plazo, 1,2633. Batida esta, nos topamos con el 1,2695, que es un refugio ya de largo plazo, a más de 300 puntos de la situación actual. No le vamos a colocar más de momento para la semana que viene. Si hubiera que colocarle algún nivel más, pues en las negociaciones intradiarias se lo iríamos colocando. Entre estos niveles, como siempre, y como hemos visto al principio de la grabación, pues bueno, van colocados el precio de apertura diario con los niveles intradiarios y demás. Y aparte de ello, pues bueno, las herramientas que ustedes estén acostumbrados a trabajar. Nosotros estamos haciendo una lectura de mercado en base al comportamiento del precio y a una realidad que nos presenta la cotización, pero luego ustedes, evidentemente, con sus herramientas pueden servirle y pueden ayudarse de ellas. Pero nunca piensen que una línea de tendencia o unas bandas de Bollinger o un RSI le van a dar la clave para la negociación. Eso no es nada. La clave de la negociación está en saber leer y saber analizar bien, correctamente una cotización. Sin saber analizar bien una cotización, muy mal nos vamos a ver para analizar lo que va a venir, ¿de acuerdo? Entonces hay que realizar unos buenos análisis, unos buenos testeos históricos para poder desenvolverse y eso solo lo da el comportamiento del precio. Sin un análisis correcto del comportamiento del precio, ninguna herramienta les va a funcionar. Los patrones son simplemente un 15% de una estructura operativa. El otro 85% es lectura y comportamiento de precio. Por la parte de abajo, soportes. 1,2255, la imagen es esclarecedora. Primera pieza de soporte. Si lo va a buscar y cede, con sus patrones correspondientes, alimentaría presiones bajistas. Principal soporte de semana. La imagen desde el 1 de marzo sigue siendo clara. 1,2156. Perdón, 1,2158. Cediendo, el principal soporte de semana, lo que buscaría el eurodólar, sería el precio de apertura anual. Como último soporte, en el 1,1997.
Esta es la estructura técnica para la cotización de este par la semana que viene. Y entre estos niveles históricos, como hemos comentado, para la negociación intradiaria, irán otros niveles más débiles que nos ayuden a tomar decisiones más cortitas en estrechos tramos, para que, bueno, pues nos ayuden a buscar oportunidades de negocio en el día a día, que es donde realmente el euro dólar está ofreciendo actualmente esas garantías de operaciones en el intradía. El estado de rango sigue inverso y hasta que se mantenga en este estado de rango no hay otra cosa que pensar en cuanto a negocio en este par. Bien, terminamos con la cotización del par más líquido del mercado y el más barato y nos vamos con la cotización del dólar yen. Con pérdidas va a terminar la cotización del dólar yen. El yen se ha revalorizado en esta semana, más que nada porque ha actuado como valor refugio ante las grandes pérdidas que han sufrido los principales índices bursátiles, como veremos dentro de un poquito con el DAX-Etra alemán, ni más ni menos. Por eso ha retrocedido el dólar yen como la mayoría de los cruces con el yen. Alguno ha acabado en positivo, pero bueno, poquito, ¿no? Vamos a hacer la lectura de la cotización del dólar yen. Tuvo su punto de arranque semanal en la zona de los 106, en los 106,02 exactamente, y como vemos en la imagen, salvo un repunte en la jornada del lunes y el martes, lo único que ha hecho la cotización es caer. Los 105,32 intentaron sujetarlo. La jornada del jueves en horarios de sesión americana, lo consiguió durante varias horas, pero como podemos ver al final se nos ha venido abajo. Intentó remontar otra vez los 105,32, pero el cierre de paso milimétrico en la sesión europea de hoy, viernes, día 23, la imagen es esclarecedora, las órdenes bien colocaditas en los 105,32 le han impedido la progresión y respirar por encima, y bueno, es el último detonante de es el movimiento bajista último que tenemos en esta semana. Para la semana que viene, 104,52, 105,32. Entre estas dos piezas está la clave, ¿no?, para el inicio de la semana que viene en el dólar yen desde un punto de vista técnico. Va a acabar con pérdidas desde su inicio, como comentamos, en la zona de los 106. Va a acabar la semana con unas pérdidas de un 1%, un 1,03% marca en estos momentos. Unas pérdidas abultadas en términos intrasemanales. Desde que abrió marzo, desde los 106,65, pierde un 1,63%. Pérdidas de moderadas abultadas en términos intramensuales. Repaso en temporalidades superiores. Temporalidad trimestral. Como podemos ver, desde que abrió enero, lo único que ha hecho la cotización es deslizarse en sentido bajista, no ha hecho otra cosa. El yen se revaloriza con mucha fuerza en este año 2018, más que nada, como comentamos, porque el yen es una divisa refugio y actúa como tal ante la incertidumbre de los mercados en general. 102,31 es el principal refugio histórico que tiene la cotización, por la parte de abajo como soporte. Si alcanzara la próxima semana deben de tenerlo muy en cuenta. Temporalidad mensual y lectura. Bueno, enero, febrero y marzo, los 3 meses consecutivos, desde su punto de arranque anual, que ya nos aparece aquí, el precio de apertura anual lo ha generado en los 112,68 en este año 2018 y bueno, pues desde que inició el año lo único que ha hecho ha sido retroceder y aquí ya nos aparece este nivel de los 105,32 que ha sido vital, pero que, como vemos, presumiblemente, y si el ratito este que queda de hoy viernes no lo impide, pues va a cerrar por debajo de él. Es clave. Si no vuelve a remontar los 105,32, olvídense totalmente de presiones alcistas para el dólar yen la semana que viene.
Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Bueno, vemos cómo lleva varias semanas probando los 105.32. Son varias. Ya lo detallamos la semana pasada y bueno, pues al final parece que en términos semanales vamos a tener un cierre por debajo del mismo. Repito, si este ratito que queda no lo impide. Entonces ya es un detalle importante a tener en cuenta que tengamos un cierre semanal por debajo de este nivel histórico tan importante. Ningún detalle más de temporalidad semanal y nos vamos a temporalidad diaria. Lo primero que vamos a hacer es marcarle las pérdidas anuales desde su inicio, desde los 112,68, mantiene pues unas pérdidas muy abultadas, no vamos a denominarlas exageradas, pero podríamos calificarlas incluso exageradas para 3 meses de negociación, un 6,87%. De muy abultadas a exageradas las pérdidas del dólar yen en lo que llevamos de año 2018. La imagen es muy clara, como hemos comentado, el golpeo de los 105.32 en varias ocasiones, el quiebre del mismo en temporalidad diaria, querer remontar otra vez, le cierran el paso, las órdenes vendedoras bien colocaditas, imponiéndose a las compradoras con un repliegue rápido y, como hemos comentado, mientras no vuelva por encima de los 105.32, nos olvidaremos y si nos bate a la baja los 104,52 estaríamos hablando ya de presiones bajistas más potentes buscando los 103,28 que sería la siguiente pieza importante que tenemos y que nos aparece por la parte de abajo. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Bien. Como ya hemos comentado en un par de ocasiones, 105.32 es la primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par. Si en el inicio de semana consigue remontarla con sus patrones correspondientes, es lo único que le puede dar viento fresco por la parte de arriba. La siguiente resistencia de la misma categoría que la anterior, refugio de mediano plazo, 106.19. La vamos a delimitar como principal resistencia de semana. Los 106,19. Batida al alza con sus patrones campo abierto. Si quieren colocarle por aquí alguna pieza de congestión de corto plazo, en definitiva le puede ayudar. Pero bueno, con nuestros análisis intradiarios que le vamos colocando niveles, pues bueno, no es necesario si quieren seguirlos. Tenemos un refugio de mediano largo en los 108,39. No le colocamos más resistencias para la semana que viene, como última. Por la parte de abajo, si observamos que la cotización no puede remontar los 105.32, estaríamos pensando en los 104.52. Si nos baten los 104.52, campo abierto, buscando el refugio de mediano largo de los 103.28. Y batido con sus patrones correspondientes, tenemos ya el refugio de muy largo plazo que hemos visto anteriormente delimitado en temporalidad trimestral, 102.31, principal soporte de semana. Esta pieza, con sus patrones, nos llevaría al último que le colocamos, en los 101.27. No le colocamos más de momento. En definitiva, y para el dólar yen, 105.32, sobre todo, vigilando esta pieza, porque si no puede remontar, las caídas técnicas están aseguradas. Solamente el remonte de los 105.32 le podría salvar de caídas técnicas a la cotización del par. Si nos bate los 104.52 a la baja, esas caídas pueden ser pronunciadas. Para el dólar yen, no hay nada más. Continuamos con la cotización del libra dólar, reunión del Banco Central Inglés. Sin cambios, la tasa de interés en el 0,50%, el programa de compra de activos sigue en los 435 Bs, pero donde sí hubo variación fue en el voto del Comité de Política Monetaria. De los 9 funcionarios que tienen derecho a voto, hubo 2
que ya votaron a favor de una subida de tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que se está fraguando la maquinaria en el Banco Central inglés para subir tasa de interés en próximas reuniones. Deben de tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya veremos en próximas reuniones cómo van esos votos, si van creciendo y van ya a un 6,3, y se anima, ¿no? O a un 5,4, que ya estarían ahí casi equilibrados, ¿no? Para subir esas tasas, pero parece ser que no va a ser inminente, ¿no? Pero bueno, ya es un detalle que haya dos funcionarios que hayan votado a favor de subir tasa de interés en lo que es el Banco Central inglés. Lectura. La libra se ha mostrado fuerte durante toda la semana. Los acuerdos con el Brexit parece que marchan bien y eso gusta a la libra esterlina. El punto de arranque semanal, el libra dólar lo tuvo por debajo del 1,40, exactamente en el 1,3938. Y como vemos, los apoyos, aparte de encontrar un apoyo perfecto el martes día 20 en el refugio de mediano plazo, con gestión de mediano plazo, más bien del 1,3986, los apoyos milimétricos de la jornada del martes, técnicamente han impulsado al alza a la cotización y los últimos apoyos los está encontrando en el 1,4107. Es un refugio de muy largo plazo que va a ser vital para negociaciones no solamente de muy largo plazo, sino también de corto y mediano. Consigue rendimientos positivos, vamos a ver, desde su punto de arranque semanal, como hemos detallado, el domingo por la noche, día 18, va a terminar con unas ganancias de un 1,56%, ganancias de abultadas a muy abultadas en términos semanales. Desde el 1 de marzo, también rendimientos positivos desde su punto de arranque en el 1,3757, un 2,91%, casi un 3%, ganancias muy abultadas en términos intramensuales y desde su precio de apertura anual, el 1,3510, ganancias de un 4,86%, también ganancias denominadas muy abultadas para 3 meses de negociación que llevamos solamente. El 1,4107, nos vamos a él, nos vamos a temporalidad trimestral, donde, bueno, pues podemos apreciar como desde hace 30 años esta pieza viene siendo vital para seguir la evolución de la cotización de este par. De ahí que en estos momentos que la está atacando sea de vital importancia, porque un cierre trimestral por encima, luego veremos cómo hemos tenido algún cierre mensual, que ya lo hemos venido detallando semana tras semana, un cierre trimestral con sus apoyos le podría dar impulso alcista para ir buscando lo que es la directriz de muy largo plazo que nos viene desde estos máximos del año 2007, desde el cuarto trimestre del año 2007 con el punto de configuración el tercer trimestre del año 2014. Atentos a estas piezas porque para el muy largo plazo son vitales y para el corto y mediano nos ayudan a tomar decisiones. Temporalidad mensual, como ya hemos comentado estas semanas de atrás, que no se nos olvidara el cierre del mes de enero. ¿Vale? Que era un detalle, no era definitivo, pero era un detalle. Si acaba el trimestre por encima del 1,4107 ya no será un detalle, ya será un quiebre en temporalidades mayores. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas lecturas a tenerlas en cuenta para quienes operéis lo que es el libra dólar. De temporalidad mensual nada más, simplemente ver que desde que abrió enero lo único que ha hecho la cotización es ascender, ¿vale? Desde su punto de partida anual el 1,3510. Le damos un repasito también en temporalidad semanal. Aquí nos aparece ya un refugio de mediano largo en el 1,3838, que a la postre es quien le ha apoyado, quien le ha estado apoyando en las últimas semanas y técnicamente impulsando al alza por encima del 1,4107. De temporalidad semanal ninguna lectura más y nos vamos a una temporalidad diaria. Lo que más debe de llamarnos la atención es que lleva 3 días ya por encima del 1,4107
y bueno, está encontrando sus apoyos correspondientes y mientras estos apoyos técnicos no cedan, nos tenemos que olvidar de presiones bajistas para la semana que viene en el libra dólar, ¿de acuerdo? El 1,47, el 1,4107 es de vital importancia y mientras no ceda no hay nada que pensar. La zona del 1,40 está con gestión de mediano plazo del 1,3986, que es quien le proporcionó la ayuda el martes día 20 con sus apoyos, ya la había testeado la semana pasada, como podemos ver en la imagen, golpeándola, le fue imposible, no pudo con ella, pero esta semana sí. El lunes ya pudo remontarla, el martes la apoyó, la confirmó perfectamente y desde ahí impulso técnico alcista ayudado por la reunión del Banco Central inglés, evidentemente. Bueno, nos vamos a la temporalidad de 4 horas y a colocarle los niveles de resistencia y de soporte. Temporalidad de 4 horas, como siempre comento, por nada especial, simple cuestión visual, ¿vale? Porque los niveles son igual en todas las temporalidades, con lecturas distintas, evidentemente, y tratamientos distintos. Por la parte de arriba tenemos una primera pieza de resistencia en una congestión de mediano plazo, 1,4243. Otra de la misma categoría la topamos en el 1,4329. Consolidando por encima con sus patrones correspondientes, campo abierto hacia la principal resistencia de semana. Refugio de mediano largo, 1,4471. Y la última que le colocamos, congestión de mediano, en el 1,4566. A más de 400 puntos no le colocamos más. Solamente cediendo el 1,4107, si observamos que la cotización se introduce por debajo del mismo y sufre rechazos firmes, es lo único que le puede alimentar presiones bajistas. Soporte delimitado por una congestión de mediano, donde ha encontrado los últimos apoyos firmes. 1,3986. Batida esta pieza, con sus patrones correspondientes, tenemos el principal soporte de semana, delimitado en un refugio de mediano largo, 1,3838. Y batida esta pieza, buscaría directamente el 1,3586. También de la misma categoría que la anterior, no le colocamos más, muy alejado de la situación actual. En definitiva, y para el libra dólar, 1,4107, tiene la voz cantante en la salida semanal. Si no cede, las presiones alcistas estarán garantizadas. Si cede y sufre rechazos la cotización, estaríamos hablando de sentimientos contrarios. Bien, acabamos con el libra dólar y vamos con la cotización de el libra yen. Después veremos el dólar CAD, donde también daremos algún aspecto macroeconómico, puesto que se ha publicado hoy el IPC del mes de febrero desde Canadá. Veremos cómo se ha comportado el dólar CAD, que esta semana pues bueno, va a terminar con caídas muy abultadas. Libra yen, la historia muy sencillita también para la cotización de libra yen en esta semana que estamos a punto de terminar técnicamente perfecto, milimétrico. Por la parte de arriba, los grandes inversores, las órdenes vendedoras las han colocado en los 150,08, en este refugio de largo plazo, intentando batirlo al alza durante prácticamente la jornada del miércoles y la jornada del jueves, imposible, las órdenes vendedoras siempre se han impuesto, sobre todo en la sesión europea del jueves día 22, con un repliegue muy rápido para buscar el refugio de mediano plazo de los 147,65, como podemos ver en la imagen, con apoyos perfectos y cerrando en esta zona de los 148,60 que cotiza en estos momentos, es decir, poca historia, técnicamente, pues bueno, milimétrico, y desde que tuvo su punto de arranque semanal, la cotización se quedó a dormir el fin de semana pasado, exactamente en los 147,65, tuvo su punto de arranque, va a terminar con unas mínimas ganancias de un 0,57%. Aquí se contrarresta la potencia de la libra esterlina con la potencia del yen japonés, de ahí que los rendimientos, aunque es un cruce con el yen, vaya a acabar en positivo, pero mínimamente. En términos semanales, un 0,57%, son unas ganancias mínimas totalmente. Desde que inició su andadura el mes de marzo, pues bueno, también
tenemos un rendimiento positivo de un 1,29%. Ganancias vamos a considerarlas moderadas en términos intramensuales y desde su punto de arranque anual pues está en negativo todavía un 2,40% desde que iniciamos este año 2018. Nos vamos a temporalidades superiores y le marcamos las lecturas. La vela de este primer trimestre, pues la vemos, ¿no? Denominada pirinola, con un cuerpo, como vemos, pequeñito, bajista, esas pérdidas de más de un 2%, y por la parte de arriba tenemos el 1,5986, que históricamente es el nivel más potente que tenemos como refugio histórico, ¿no? La imagen es muy, muy clara, ¿no? Desde hace 30 años para acá es la pieza más importante y bueno, pues deben de tenerla en cuenta quienes negocien en largos y muy largos plazos y bueno, si llegara a ella, para cortos y medianos, nos ayudaría a tomar decisiones. Temporalidad mensual en positivo, el mes, como podemos apreciar, poquito, pero bueno, en positivo, más de un 1%. Por la parte de abajo los apoyos los encontró en los 144,34, aunque no llegó a tocarlo, pero bueno, este refugio de mediano largo es lo que le sirvió de punto de apoyo para repuntar técnicamente al alza. Y la zona de los 150, zona psicológica de primer grado, si la ataca, si la vuelve a atacar la semana que viene, será más vulnerable. Temporalidad semanal. Bueno, aquí vemos cómo la zona de los 150, en los 150,08 nos pasa precisamente este refugio histórico. Le está costando remontarlo, pero repito, si la semana que viene intentara de nuevo sería más vulnerable, porque ya son demasiadas veces y bueno, sería más proclive a un quiebre. Y si no tenemos ese quiebre, que las órdenes vendedoras se acumulan masivamente, la caída será mayor. Temporalidad diaria por si alguna información pudiéramos sacar. Bueno, poquito, simplemente ver los apoyos en los 147,65 durante muchas jornadas consecutivas. No ha conseguido cerrar por debajo del mismo en las últimas 2 semanas y bueno, es lo que manda, ¿no? Y es un nivel importante, va a ser el primer soporte para la semana que viene. Aquí nos aparece por la parte de arriba los 149,23. Que va a ser también en la salida semanal la primera pieza de resistencia que se encuentre. La cotización, los rechazos de la zona de los 150, en definitiva. El Libra-Yen técnicamente un comportamiento, pues bueno, perfecto. Nos vamos a 4 horas y colocación de resistencias y de soportes. 149,23, primera R a batir. Consolidando por encima tendría el camino abierto para darle otro golpe a los 150,08. Sería más vulnerable, como he comentado. Si consigue remontarlo con sus patrones correspondientes, estaríamos hablando de campos abiertos. Yo no le coloco ninguna pieza más hasta el precio de apertura anual, que lo vamos a delimitar como principal resistencia de semana en los 152,26. Aquí si quieren trazarle una pequeña congestión en los 151,30, bueno, para mediar el camino entre el precio de apertura anual y este refugio histórico pueden hacerlo, pero como ya les he comentado en varias ocasiones con nuestros mapas intradiarios vamos cubriendo todos estos huecos, ¿no? Y no sería necesario, pero bueno, quienes no sigan nuestros análisis intradiarios en los 151,30 si quieren le pueden trazar una congestión para mediar el camino, ¿no? 152,26, principal resistencia de semana, y le colocamos otra por si acaso en los 153,30, ya a 500 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo solo adquirirá presiones bajistas en caso de colocarse por debajo de los 147,65, única y exclusivamente si pierde esta pieza. Con sus patrones correspondientes es lo único que le puede alimentar presiones bajistas. Otro soporte de la misma categoría que el anterior, 146,29. Cediendo esta pieza, nos vamos ya a la zona psicológica de segundo grado de los 145. Exactamente, los 144,99 nos pasa un refugio de mediano plazo. Como vemos, el día 2 de marzo
fue el detonante técnico, con un apoyo milimétrico y perfecto sobre él. El principal soporte de semana, 144,34 y no le colocamos más. Para el negocio en la apertura semanal, por la parte de arriba, primera R, 149,23. Por la parte de abajo, la imagen clara, 147,65. Son las piezas inmediatas a vigilar y cuidado con los 150,08 porque es lo único que le puede abrir viento fresco. Bueno, vamos con la cotización del dólar CAD. Parece que el nivel de congestión de largo plazo del 1,3094 no le ha gustado. Encontrarse con él y desde un punto de vista técnico es el detonante de las presiones bajistas que marca la cotización en las últimas jornadas. Bueno, vamos al precio de apertura semanal. Se nos quedó a dormir el fin de semana pasado sobre este refugio histórico y desde ahí tuvo su punto de arranque semanal. Desde los primeros compases de semana ya le ejerció fuerza de resistencia, el 1,3094, no le dejó progresar al alza y desde ahí, pues bueno, estas caídas con las que va a terminar la semana de un 1,94%, pérdidas muy abultadas en términos intrasemanales. Como les comentaba anteriormente, el IPC, una décima por encima de lo esperado del mes de febrero, del 1,4 al 1,5%. Se ha revalorizado con fuerza en este último día. Lo hemos conocido en horarios de apertura americana, casi un 2%, como hemos visto en términos intrasemanales. En términos intramensuales lo tenemos ahora mismo en su precio de apertura semanal en el 1,2840. Es lo que le está ejerciendo fuerza de soporte en estas últimas horas de negociación de hoy viernes, ni más ni menos, el precio de apertura mensual. Es decir, estamos en tablas desde que arrancó el mes de marzo, ni avanza ni retrocede la cotización del dólar CAD. Bueno, como lectura, también que está en positivo con respecto a la apertura anual, un 2,32%, ganancias de mínimas a moderadas en términos intraanuales. Temporalidad trimestral por encima del 1,2638, que es lo que nos interesa. El refugio cercano más importante que tiene la cotización. Mientras se mantenga por encima, presiones bajistas de muy largo plazo están olvidadas. ¿De acuerdo? Lo que ocurre está a menos de 200 puntitos. Deben de tenerlo en cuenta, por si las materias primas siguen revalorizándose, sobre todo el petróleo, que con el dólar canadiense pues está muy correlacionado. Si sigue revalorizándose el petróleo, lo lógico es que el dólar CAD siga cayendo. ¿Vale? Entonces deben de tener en cuenta desde un punto de vista de correlación macroeconómica y fundamental. Temporalidad trimestral nada más. Nos vamos a una mensual para ver qué nos está dejando. Bueno, pues en temporalidad mensual nos está dejando un rechazo muy firme con un repliegue rápido. Esta vela, con este doji prácticamente, nos está dejando una mecha muy larga por la parte de arriba. Las órdenes vendedoras de los grandes inversores imponiéndose a las compradoras muy bien colocaditas en el 1,3094, este refugio histórico que, como vemos, siempre es vital para seguir la evolución de este cruce. Y bueno, cerrando prácticamente hoy en precio de apertura mensual. Veremos a ver la semana que viene lo que se mueve y si consigue acabar en positivo o en negativo el primer, o sea, este mes de marzo, ¿no? Y el primer trimestre. Pero bueno, el detonante técnico sin duda alguna el 1,3094 es la imagen con la que debemos de quedarnos de temporalidad mensual. De temporalidad semanal, pues bueno, más de lo mismo. Vemos el cierre de la semana pasada, la apertura de esta y su proyección bajista. No ha llegado a lo que es ni siquiera testear la directriz de mediano largo que nos arranca en enero del año 2016 y que tiene su punto de configuración en mayo del año 2017. Ni siquiera ha llegado a testearla.
tiene que darse la vuelta, además con fuerza, colocarse por encima del 1,3094 para intentar batirla al alza, que es lo único que en términos de mediano largo podría darle a las alcistas a la cotización del cruce. Le damos un vistazo también en temporalidad diaria por si alguna cosita pudiéramos sacar. Bueno, pues poco, la verdad. Simplemente ver los rechazos durante varios días consecutivos, prácticamente durante toda esta semana, del 1,3094, que repito, es el detonante de los rechazos técnicos para el dólar CAD y nada más de temporalidad diaria, ningún detalle. Bueno, se coloca por debajo, evidentemente, de la zona psicológica de primer grado del 1,30, con este corte tajante, y por la parte de abajo el primer soporte que vamos a tener la semana que viene, el 1,2727. Temporalidad de 4 horas, colocación de niveles. Resistencias, como siempre, en primer lugar. La primera R en el 1,3002, refugio de mediano largo plazo. Consolidando por encima tendría el camino para probar de nuevo el 1,3094. Refugio de largo, principal resistencia de semana. Y la última confluye en la directriz que hemos visto anteriormente, delimitada en temporalidad semanal, con un refugio de mediano en el 1,3196. No le colocamos más como resistencias. Como soportes, esta pieza es el primer soporte, 1,2776. Consolidando por debajo tendría el camino abierto para probar el refugio de muy largo, 1,2638. Principal soporte de semana. Y batido le estaría esperando el precio de apertura anual en el 1,2555. A 300 puntos de la situación actual no le colocamos más. En definitiva, vigilando con lupa esta pieza, 1,2776. Si le apoya, recuperará terreno. Si cede, le abrirá puertas a presiones bajistas más definidas y acentuadas. Para el dólar CAD, suficiente. El Banco Central canadiense puede estar pensando en subir de nuevo tasas de interés, dado ese IPC más elevado de lo esperado por el consenso del mercado. Deben de tenerlo muy en cuenta. Bien, terminamos con los principales cruces de divisas. Nos vamos con el petróleo. Para el petróleo, como siempre, en una temporalidad diaria es suficiente y le marcamos aquí la lectura y las proyecciones para la semana que viene. Del crudo Brent, ya comentábamos, pues bueno, la semana pasada que necesitaba colocarse por encima del precio de apertura anual para que tuviera viento fresco alcista y bueno, así ha sucedido, 67,56 y nos pelea un refugio de mediano en los 69,36. Si esta pieza le da el apoyo y no cede, continuará progresando al alza. Tenemos una resistencia en los 72,93. Consolidando por encima, le esperaría la siguiente de la misma categoría en los 76,59. No le colocamos más, a $7 de la situación actual. Por la parte de abajo, solamente rechazos de los 69,36. Le alimentaría presión bajista para aprobar el principal soporte de semana, delimitado por el precio de apertura anual en los 67,56. Y batido a la baja, el último soporte, refugio de mediano, en los 64,96, prácticamente en zona psicológica de segundo grado de los $65 por barril. Para el crudo Brent en la salida semanal, vigilando los 65,36. Nos vamos con el crudo ligero. El crudo ligero pelea en los últimos días de negociación con el refugio de largo plazo de los 65,22. Necesita encontrar apoyos para ver proyecciones alcistas de continuación. Resistencia delimitada por una congestión de mediano plazo, 69,04. Primera R a batir. Consolidando por encima, presiones alcistas buscando los 73,35. Refugio de mediano largo. Solamente rechazos en firme de los 65,22, zona psicológica de segundo grado de los 65, le alimentarían presiones bajistas. Soporte delimitado por una congestión de mediano, 62,79. Último y principal, quien le ha estado proporcionando las ayudas,
durante todo el mes de marzo, finales de febrero, el precio de apertura anual 60,67. Estructura técnica para la semana que viene en el crudo. Vamos con la cotización del oro y terminaremos con la lectura y colocación de niveles para la cotización del DAX alemán. Bueno, la cotización del oro en rango absoluto. Por la parte de abajo sigue teniendo su precio de apertura anual en los $1.300 por onza como salvavidas este año 2018. Como vemos, durante los 3 meses es la barrera que le impide caídas en este año 2018. Por la parte de arriba le cierran la progresión al alza los grandes inversores en esta congestión de mediano plazo de los 1.354, que ya le cerraron el paso, como vemos, en septiembre del año 2017. Y bueno, es la pieza a flanquear, es la pieza a batir para que progrese al alza. Mientras esta pieza no cede, olvídense totalmente de presiones alcistas para el oro la semana que viene. Los últimos apoyos en la jornada del jueves y hoy los está encontrando en su eje central de operaciones, que está delimitado por un refugio de muy largo plazo en los 1.330, como veremos ahora a continuación en temporalidad trimestral. Estructura de rango perfecta. Como siempre comento, los rangos no se forman porque sí, los rangos se forman porque hay piezas, porque hay barreras, porque hay zonas donde los grandes inversores colocan sus órdenes. ¿De acuerdo? Los rangos se originan, los rangos se forman porque hay barreras que le impiden la progresión al alza y a la baja. Le damos un vistazo en temporalidad trimestral, ¿de acuerdo? Más que nada porque estamos a punto de cerrar el trimestre y la imagen es muy clara. Él lleva intentando remontar los 1.330 durante muchos trimestres. No lo ha conseguido ninguno. Cuidadín con el 31 de marzo, que nos quedan 5 días de negociación. Sería el primer trimestre que consigue cerrar por encima de los 1.330. El oro, como siempre, pues bueno, actuando un poquito de valor refugio, pues ante las turbulencias podría aprovechar la coyuntura y si no nos pierde los 1.330, si cierra por encima, solo veremos ya en próximas semanas, si cierra por encima de los 1.330 y va encontrando sus apoyos, pues técnicamente en secuencias de muy largo plazo progresará al alza. Volvemos al gráfico de temporalidad diaria y le colocamos ya las resistencias para la semana que viene. Imprescindible que nos bata los 1.354. Solamente si consolida por encima tendría viento fresco alcista. Última resistencia y principal de semana, 1.387. No le colocamos más. Por la parte de abajo, solamente la pérdida de los 1.330 le puede alimentar presiones bajistas, buscando el principal soporte de semana en el precio de apertura anual 1.310. Tampoco le colocamos más que nada porque la estructura de rango sigue viva y bueno, ahí está para trabajarla. Bien, vamos a finalizar con la cotización del DAX alemán. Pérdidas muy abultadas en la mayoría de los índices bursátiles, tanto europeos como americanos y asiáticos. Desde que abrió Frankfurt el lunes por la mañana, el precio de apertura semanal ha sido detonante y clave, sufriendo rechazos del mismo, como podemos ver en la imagen, sobre todo en la jornada de lunes, martes y miércoles, como podemos ver, le han cerrado el paso tajantemente en el precio de apertura semanal los grandes inversores y desde ahí caídas, pero caídas exageradas de un 3,85% en términos intrasemanales. Desde el día 1 de marzo también marca rendimientos negativos casi iguales, un poquito más, un 4,05%. También pérdidas de muy abultadas, exageradas en términos intramensuales y desde que abrió el año un 8,20. Pérdidas exageradas en términos intraanuales para 3 mesitos que todavía no llevamos de negociación.
temporalidad trimestral para ver la salud, en términos de muy largo plazo, como siempre comento, para saber cómo actuar en temporalidades pequeñas no nos queda otra que conocer las corrientes mayores. Sin saber lo que ocurre en corrientes mayores, muy mal nos vamos a desenvolver en corrientes pequeñas. Una leve corrección, ni más ni menos. Aquí la secuencia alcista sigue viva totalmente. Para que haya proyecciones bajistas considerables, tiene que llegar a esta zona, por debajo de los 10.000 puntos, por debajo de la zona psicológica de primer grado de los 10.000 puntos. La congestión más potente nos pasa en los 9.484. Solamente perdiendo esta pieza estaríamos hablando ya de correcciones importantes. Lo único que mantiene es una pequeña corrección en este principio de año 2018 en base a las ganancias que mantienen los últimos años, ni más ni menos. Le damos un vistazo en temporalidad mensual, para a ver si alguna información adicional. La única información que sacamos de temporalidad mensual es que incluso en el mes de enero remontó, marcó máximos históricos, incluso la cotización del DAX por encima de los 13.000 puntos, pero no ha podido mantenerse, sobre todo porque las bolsas americanas, pues bueno, han presionado a la baja con fuerza y eso ha arrastrado a las europeas, evidentemente, y febrero y marzo, como vemos, ya tenemos rendimientos negativos para la cotización del DAX también. Un vistacito rápido en temporalidad semanal. En temporalidad semanal tiene que llamarnos la atención esta pieza que nos aparece ya en esta temporalidad de mediano largo, 12.412. 3 semanas impidiéndole la progresión al alza. ¿Vale? Es vital y para la próxima semana va a ser clave. La vamos a delimitar como resistencia importante, si no la más importante. Tiene que volver por encima de los 12.412 para que en términos de mediano largo pueda abrirle presiones alcistas. Mientras no vuelva por encima de esta pieza nos olvidamos, ¿vale? De presiones alcistas de mediano largo. Y por la parte de abajo nos aparece un nivel en los 11.456. Pero sobre todo estos rechazos de los 12.412 de temporalidad semanal es el detalle más importante. Temporalidad diaria, volvemos aquí y ya le colocamos en esta temporalidad los principales niveles para la semana que viene. Por la parte de arriba, la primera resistencia en el DAX, 12.059, un poquito por encima de la zona psicológica de segundo grado de los 12.000 puntos. Es la primera R a batir. Solamente una consolidación por encima de esta pieza le alimentará presiones alcistas. Tenemos otra de la misma categoría en los 12.236. La principal resistencia la vamos a delimitar en los 12.412 que hemos visto anteriormente, refugio de mediano largo, y una última en los 1.603, nivel intraanual. Atentos a este rechacito del día 26 de febrero porque la imagen y la lectura de los grandes inversores está muy clara en esta pieza. No le vamos a colocar más a unos 800 puntos. Por la parte de abajo tenemos el primer soporte, 11.779. Ya le sirvió de ayuda el pasado día 5 de marzo, con estos mínimos intraanuales. Atentos al detalle. Batido a la baja con sus patrones correspondientes, tenemos otro de la misma categoría en los 11.604. Consolidando con patrones eficientes el principal soporte para la semana que viene, 11.456. No es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2017. Atentos a este nivel, principal soporte, importantísimo. 11.456. Otro, con gestión de mediano plazo, 11.342. De la misma categoría que la anterior, en los 11.163. Le estaría esperando los 11.010. Refugio de muy largo plazo. Por la parte de abajo, suficiente, un poquito más de 800 puntos. 11.779. No puede ceder esta pieza porque si cede le alimentará más presiones bajistas. Por la parte de arriba, solamente la recuperación de los 12.059 le salvaría de caídas y le alimentaría
presiones alcistas a la cotización del DAX para la semana que viene es suficiente. Bueno, pues después de un poquito más de una hora de duración, terminamos este análisis de previsión para la semana del 26 al 30 en Forex Índices. Estamos para atenderles. Si no quieren dejarse engañar, llámennos y le abriremos los ojos para que negocien de forma eficaz. Forex, índices bursátiles o materias primas. Casi 30 años de experiencia avalan nuestros servicios y nuestra profesionalidad. Las vías de contacto las tienen a su disposición. Gracias por su atención. Hasta lunes por la mañana, que estaremos con nuestras negociaciones intradiarias.